tiraban de gravedad al continente. Tomé una iniciativa de decirle a mi tía, una hermana de mi mamá que vivía en Buenos Aires, que me esperara, porque yo no sabía tampoco cómo me iba a encontrar con mi hermano. En ese entonces veo un auto negro, era la señora Amalia Lacroze de Fortabá, la que estaba. Yo no la conocía, para mí era todo nuevo. Entonces ella me dice, ¿qué querés hacer, querida? ¿Querés ir a un hotel? ¿Querés bañarte? ¿Querés ir a descansar un rato? Después vamos hasta el hospital donde está tu hermano. Yo te voy a llevar, me dice. Vos no te preocupes, despreocupate, me dice. Entonces le digo, no, yo ya quiero ir a verlo a mi hermano. La señora de Fortabá tuvo mucho que ver con la vida de mi hermano. Desde ese momento cambió muchísimo también la vida de él. De una guerra al cambio que hizo, lo que la señora colaboró con él en regalarle la casa, en estar siempre atenta. Fue la madrina del primer hijo de él y siempre estuvo en contacto con él. Héroe no es solamente cumplir el propio deber. Héroe es aquel que hace su deber y da un plus. Y yo creo que en una guerra hay de todo. La guerra engendra a los héroes y a los cobardes. De lo contrario no sería una guerra. Yo no le culpo a nadie, ¿no? Tuve miedo. ¿Y dónde se ve a un héroe con miedo? Acá está. Yo tenía miedo y decía, no, pero no puedo avanzar. Eso era un infierno de trasante, había fuego de mortero, era de noche, era realmente un mundo de luciérnaga, la trasante de los ingleses, yo no puedo meterme ahí. Pero había algo adentro mío que actuaba en forma contraria, porque yo tenía miedo y había decidido por momentos no hacer esa misión. Pero me encontraba caminando hacia la misión, digamos. Y eso son cosas que después uno con el tiempo empieza a analizar y digo yo, hay algo que tenemos adentro, una fibra, y bueno, que no nos podemos dar el lujo de abandonar a un compañero. En ese acercamiento hacia el teniente primero es donde muere el chaqueño Julio Romero, un toba. Y bueno, él muere realmente combatiendo, porque él disparaba sobre la zona donde venían los ingleses y de donde le dispararon a él, pero ya estaba muerto al poco rato. Un ejemplo, ¿no? Un hermano nuestro. Y después tuve que seguir avanzando hacia un desfiladero donde tengo, digamos, mi otro combate con un inglés, oscuridad, bengala y trasante. Y fue un momento muy sangriento, ¿no es cierto? Hasta que un poco más arriba veo que había un hombre que estaba detrás de unas piedras combatiendo, como decimos nosotros, a lo loco, ¿no? Tirando por todos lados con su fal, y era el teniente primero Echeverría, donde he alcanzado por 3 disparos juntos en la pierna. Ese es el momento en el que yo le llego, digamos, y él me pregunta quién soy, y le digo, el cabo Baruso, y le vengo a llevar. Y me dice él, no, andate, Baruso, déjame morir a mí, yo estoy en paz. Estoy en paz con Dios. Me pidió que me alejara.
que lo dejara ir. Y entonces yo saco mi cuchillo y le corto el cordón que tenía la chaquetilla acá adentro y le empiezo a hacer un torniquete en esta zona. Y así a lo largo de esta operación de repliegue, digamos, he alcanzado por 2 disparos más. Me meto entre las piedras y doy una vuelta para ver con el visor cómo venían los ingleses, cuál es el camino a seguir. Y cuando vuelvo encuentro que había un enemigo cerca de él y bueno, le ataco con mi cuchillo. Después nuevamente tratando de movilizarle con mucha desesperación porque no tenía el conocimiento necesario y sentía la impotencia de que todo ese esfuerzo, digamos, que hacía él y que hacía yo, era como que no estaba sirviendo de nada. Hasta que por ahí aparecieron los ingleses por retaguardia y no toman prisionero. El jefe de ellos me apunta con el fusil y una palabra que nunca me olvido fue que dijo: ok, argentino. Vino con el fusil y me golpeó así un poquito el cuchillo. Yo largué y me abrazó como si fuese mi padre, siendo mi enemigo. Y lo va a seguir siendo por el resto de mi vida, ¿no es cierto? Porque ellos estuvieron luchando a la orden de una corona, en un terreno usurpado por ellos. Los ingleses lo primero que querían era curarme a mí por la cantidad de sangre que yo tenía en la ropa. Y yo le decía que no era yo el herido, sino que era el teniente primero. Y bueno, después de 24 años, el teniente primero me cuenta que a ellos lo alzaron en un helicóptero y lo llevaron a un barco, donde le prestaron sus primeros auxilios. Fue a lo mejor tocante para nosotros cuando hundieron el Belgrano, que hemos perdido como 350 personas que iban arriba de ese buque, o sea que cuando nos hunden el Belgrano ya no había marcha atrás, digamos, ya la guerra debía continuar o llevarse a cabo hasta la última consecuencia. Las operaciones que hacíamos normalmente era ataque a buque, a pesar de que nos habían dicho que era muy difícil que atacáramos a buque, pero bueno, era la única manera de tratar de neutralizar el desembarco de los medios navales o los medios terrestres que venían a atacar a las fuerzas nuestras de tierra. Nosotros sabíamos que era muy peligroso, digamos. Nosotros habíamos tenido una explicación de pilotos navales, allá por el 5 de abril se acercaron a Villa Mercedes a darnos la explicación de cómo se producía este tipo de combate, porque la Fuerza Aérea no estaba preparada para el combate aeronaval. Todo el mundo sabía la tremenda diferencia que había entre la defensa antiaérea y los ataques nuestros. Era muchísima la diferencia. No creo que en otras épocas, en otros combates, haya habido tanta diferencia. De hecho, lo declararon pilotos avesados de la Segunda Guerra Mundial que conocían de hechos bélicos importantes. Nunca hubo una diferencia tan grande.
no teníamos ningún tipo de defensa, pero absolutamente ni una. Si usted me dice, bueno, tenía cañones, ni cañones a veces teníamos, porque se congelaba, se cargaba el cañón a aire comprimido y muchas veces se congelaba, no alcanzaba a descongelarse, y cuando uno disparaba el cañón como para descargar energía, tensión y tirar con algo para asustar, por lo menos salía un solo disparo, el que estaba en la cámara, en la recámara. No hablemos de medidas electrónicas o contramedidas electrónicas para perturbar los radares o los lanzadores de tiro del enemigo. Nada, absolutamente nada. Lo único que yo tenía era el avión, maniobras que podía hacer en el avión y la bomba que llevaba colgada. No teníamos un elemento tan infantil que era un radioaltímetro que por ondas eléctricas le daba exactamente la altura, los aviones nuestros no lo tenían. Entonces había que volar de acuerdo a nuestro entrenamiento, y mientras más bajo volábamos, mientras más sentíamos el efecto suelo del mar, ahí era donde teníamos que detenernos porque no sabíamos la altura que volábamos. Pero volar rasante en la tierra es peligroso. Imagínense en el mar, que uno no tiene ningún tipo de referencia. Descendíamos a lo más bajo que se podía, 5, 10, 15, 20 metros del agua, tratando de sortear los radares enemigos, cosa de que no nos vieran, y que cuando nos vieran el tiempo de reacción de la defensa sea mucho menor, porque si nos veían a 60 kilómetros, obviamente ya le digo, podían tirar misiles de 60 para adentro. Si nos veían más cerca, los misiles o la defensa que podían desarrollar era mucho menor. Entonces, mientras más bajo volábamos, menos tenía tiempo de reacción de la defensa. Esa era una de las defensas que teníamos nosotros, que podíamos hacer para poder realizar un acercamiento sin ser visto. Cuando llegaba a la zona del blanco, ya ahí la tensión ya no se podía medir. Ya si de 1 a 10 ya no se podía tener 15 uno porque no tenía medición. Ahí ya estaba tensionado mirando al blanco y respirando con la mayor velocidad posible, porque uno no sabía lo que podía llegar a pasar. Cuando uno hacía la maniobra esa y obviamente se enteraba después del resultado, era una satisfacción personal, porque lo que a uno le habían ordenado, para lo que uno se había entrenado, era para combatir al enemigo por su país, lo estaba cumpliendo. Yo lo que me llevo, o lo que siempre digo y admiro, eran mis superiores. No solamente al jefe de escuadrón, que era una persona mayor, ya tenía casi 50 años, que no tendría que haber volado, y él, para dar el ejemplo, voló y nos mostró el camino. Digo, si esta persona, con toda la responsabilidad que tiene, con toda la experiencia que tiene, con a lo mejor el background que tiene atrás, o todas las inputs que tiene atrás, que su familia, que sus hijos, me da ese ejemplo, a mí no me cabe duda que tengo que seguirlo o hacerlo mejor todavía. Perfectamente. Son 55 hombres. Acá los tengo a mi izquierda constantemente, acá en mi despacho, que son mi guía constante. Cuando uno tiene alguna flaqueza, que normalmente todo ser humano tiene flaqueza, solo tengo que mirar ahí y decir, si ellos dieron la vida, ¿cómo yo no me voy a soportar alguna otra de las cosas que pueden suceder en la vida?
ha sido condecorado o declarado héroe nacional a un soldado, al soldado Poltronieri. Este soldado, junto con su compañía, cuando tenían en la base del monte a todo un frente británico que venía arrasando, se le ofrece una resistencia impresionante, pero ante la superioridad numérica de británica, las autoridades argentinas mandan a hacer un repliegue. Y eran como las 5 de la mañana. Cuando lo bajan a los Berger de arriba, a mí me agarró como un ataque de locura, quería bajar a todos. Y yo le dije al sargento y al subteniente que se retiraran, que se fueran, porque ellos tenían hijos, yo no. Los ingleses me tenían rodeado y como no podía avanzar, yo lo sostenía con la ametralladora y a mí me sacudían balas por todos lados, hacia arriba, pegaban en todos lados. Y bueno, fue el destino mío que por lo menos gracias a Dios no tuve ninguna herida. En ese momento no pensaba en nadie, vos pensás en vos nomás. Sos vos y sos vos, porque depende la vida de cada uno, o la de ellos o la tuya. Porque todos tienen miedo, todos tenemos miedo. Pero cuando las papas queman y vos ves que te matan a un compañero, por ese compañero hace cualquier cosa. Después de ahí me vine desplegando para el pueblo y cuando iba llegando al pueblo veo el mástil, veo la bandera blanca colgada, me agarró una bronca y lloraba de bronca por ver la bandera blanca que se habían rendido, pero era como a las 3 de la tarde. Y yo no sabía que a las 10 de la mañana se habían rendido, porque lo que pasa es que no teníamos comunicación. No teníamos el equipo adecuado para comunicarlo y decir, bueno, ya se terminó la guerra. Y así murieron muchos compañeros. La actitud que tuvo de ofrendar su vida si fue necesario para poder salvarla de todos sus compañeros, eso no es de un chico, es de un hombre de 18 años. Y que le cabe la palabra del hombre porque todos sabemos que no es la hombría cuestión de cronología. Hay hombres que son niños, pero hay niños como estos que son hombres y lo demostraron. Por eso soy reconocido con la Cruz al Heroico Valor en Combate que le había mostrado. Este me otorgó el Congreso de la Nación y este me lo dieron en el Regimiento 1 Patricio. No podían decorar a un soldado argentino si no lo reconocían a los enemigos. Los enemigos venían firmando un video donde yo salía con la ametralladora en diferentes lugares. Por eso me otorgan la Cruz al Heroico Valor en Combate. Esta pregunta: ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos ganado la guerra? Estaríamos ahí. Si como perdimos la guerra, lo trajeron por la puerta del costado. El hecho de haber perdido la guerra, consideramos que no fue culpa de los soldados, de última. No nos victimizamos por la edad, sino que por la poca experiencia por ahí que algunos tuvimos y relacionando con el enemigo, que es gente profesional que vive de eso, digamos. Había venezolano, había paraguayo, había colombiano, había cubano, peruano, mercenarios, chilenos. Y ellos hablaban, no sé, ¿cuánto le pagan a ustedes, che, por lo que hicieron? Nada, nosotros venimos por la camiseta, por la bandera, por nuestra patria, por nuestra tierra.
y como perdedores, así entre comillas, ¿no es cierto?, la sociedad no los reconoció, los hizo culpables de la derrota, no les dio el apoyo necesario al trauma de muchos de ellos porque eran muy jóvenes y se encontraron con situaciones que sobrepasaron sus experiencias y las vivencias fueron tan fuertes que cayeron en una depresión grande. Y a decir verdad, y esto es una verdad histórica, política, social, de todos los puntos de vista que hay que decir, el Estado, la nación, aquella nación, porque la patria esa que nos necesitaba, una vez terminado, se lavó las manos y no nos apoyó en nada. Con toda esa carga de frustraciones, de dolor, de desapego, más los calificativos peyorativos que se le indilgaban a los veteranos, ahora veteranos, excombatientes, como los chicos de la guerra, los hijos del borracho Galtieri, ¿no?, y otras así similares. Bueno, todo lo que ellos querían contar no era bien recibido, entonces se llamaron a silencio. Ese silencio no expresado produjo algo que se llama ahora estrés postraumático de la guerra. Se encierran, no hablan, no aguantan las maquinaciones personales y llegaron a un momento de eliminarse. ¿Para qué estoy? ¿Para qué trabajé? ¿Por qué tengo que sufrir? Y es así como en la actualidad tenemos más muertos en la post-Malvinas que durante la misma guerra de Malvinas. No voy a negar, tuve pensamiento muchas veces de quitarme la vida porque no sé, me ponía rebelde con la vida, ¿no? No soy agresivo, no fui agresivo, no tuve conductas violentas, pero sí estrés seguramente me han acompañado mi familia. Porque yo estuve a punto también de suicidarme, me colgué en una planta y bueno, se me quebró el gajo y me encontró mi pibe. Y bueno, y ahí comprendí muchas cosas, que quitarse la vida no gano de nada. Esto me ayuda a no terminar pegándome un tiro, fuera broma, estoy todo el día ocupado, no miro tele, no escucho radio, por eso yo apago todo. Ahora cuando está mi hija tengo que ser respetuoso, ella tiene su vida, ¿entiendes? Y hago esto, ahorita